Vivimos en un mundo complejo que no entendemos. No entendemos por qué tenemos la crisis que tenemos, no entendemos si el mundo se está calentando, se está enfriando, etcétera, etcétera. Pensamos que otros la entienden, pero no la entienden. Entonces, lo que yo le quiero contar hoy es algunas reglas que han seguido algunas personas para entender ese mundo. No lo vamos a entender y va a ser complejo como siempre. Voy a seguir la regla de 3 personas. El primero es un matemático que se llama Taleb, el segundo es un escritor que se llama Michael Crichton, y el tercero es el boxeador Ringo Bonavena, es un boxeador, un gran filósofo argentino del siglo XX. Voy a empezar con Taleb. Taleb es un matemático, pero tiene 10 reglas como vivir en el mundo complejo, tienen 20 segundos para saberlas de memoria. La otra posibilidad es que me inviten a 9 pechacuchas más. El que dice vaya fiesta va a ser muy divertido. Pero yo voy a elegir la quinta, que dice no disturbe sistemas complicados que están funcionando por mucho tiempo porque no entendemos su lógica. Es decir, muchas veces nosotros nos ponemos arrogantes y pensamos, vemos un sistema que está funcionando y decimos, esto lo podría mejorar o esto podría ser más justo. Alguien que pensó bastante sobre este tema es este escritor que se llama Michael Crichton, que lo que empezó a fijarse, bueno, qué había pasado con esa arrogancia, con esas cosas, y empezó a contar un cuento bien interesante sobre lo que pasó en Yellowstone, el parque de Yellowstone. Todos ustedes lo conocen porque es donde vivía el oso Yogi. Entonces, para que tengan una idea, Yellowstone es más o menos del tamaño del departamento de Soriano, es 20 Montevideos. Lo que hicieron es, lo cerraron, echaron a los indios que estaban ahí, pusieron administradores y dijeron, acá lo podemos manejar mejor. Cuando empezaron era un paraíso, había álamos, alces, castores, etcétera, etcétera. Con todo el apoyo político en ese momento del primer nivel, el presidente Theodore Roosevelt, etcétera, etcétera, que fue varias veces a visitarlo, y eso era realmente un paraíso, estaban todos muy contentos, ¿no? Ahí tienen al presidente que había ido a visitarlo, todo el apoyo. Ahora, ¿qué pasó? En realidad pasó absolutamente todo lo contrario que se esperaba. Es decir, ese paraíso del año 1890, en 1934, había un análisis que decían prácticamente habían desaparecido casi todos los carnívoros. Habían desaparecido los pumas, los lobos, los linces, los ciervos, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Pasó que cuando vino el hombre blanco a administrar eso, dijeron, nosotros lo podemos hacer mejor. Y encontraron una situación injusta. Esa situación injusta la quisieron mejorar. La situación injusta le estaba pasando a estos animalitos, a los alces. Había pocos alces porque los indios lo cazaban casi hasta la extinción. Entonces dijeron, no, vamos a hacer lo contrario. Vamos a hacer crecer alces y vamos a medirnos la productividad y el salario por la cantidad de alces. Entonces empezaron a tener cada vez más alce, cada vez más alce, cada vez más alce. Ahora, ¿cuál es el problema? Llegaron a tener en 1915, creo que 35.000 alces. El problema es que se comieron los alces, se comieron los álamos. Al comerse los álamos, estos animalitos de ahí, que son ciervos, empezaron a desaparecer. Cuando los ciervos empezaron a desaparecer, los administradores, que sabían mucho, dijeron, lo que tenemos que hacer es matar a los animales que matan a los ciervos. Entonces mataron a los pumas, mataron a los lobos, etcétera, etcétera, lo cual empeoraron, porque si no estaban los lobos, no había nadie que se comiera los alces, así que teníamos cada vez peor. ¿Cómo termina esta historia? Esta historia termina de una forma bastante trágica en el año 1988. Estos administradores, que eran muy sabios, tenían la política de cero tolerancia a los incendios. Y el cero tolerancia a los incendios terminó con un incendio de tamaño baño, que se quemó 1/3 del parque. Se comió 1/3 del parque porque al final vino uno tan grande que fue mucho peor. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó en el fondo es que nadie le prestó atención a los que estaban antes en ese parque, que eran los indios, los que realmente sabían manejar ese parque. ¿Por qué no les preguntaron? Porque los nuevos, que eran muy sabios, pensaron de que lo podían hacer mejor, porque los indios eran muy agresivos con el ambiente, mataban los alces casi hasta la extinción, prendían fuego y cortaban árboles. Estos dijeron, lo podemos hacer mejor. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde venía la fe que lo podían hacer mejor? Porque tenían un diagrama. Taleb lo que dice es, desconfíe de todas las personas que tienen un diagrama para entender el mundo. ¿De acuerdo? Si ustedes piensan que esto es así, la realidad siempre es muchísimo más compleja que un diagrama. Entonces, los pobres alces que tenían no tenían absolutamente nada que ver, digamos, con el diagrama. Uno decía, movemos la flecha a ver qué pasa, y cuando movemos la flecha le desaparecían los castores en la realidad, no había ninguna flecha en ese sentido. Bueno, así que la recomendación es, tengan cuidado con los sistemas complejos porque no entendemos su lógica.
lo mejor es no se meta, pero a veces es inevitable meternos, a veces tenemos que decir, bueno, lo tenemos que hacer de cualquier manera. Entonces ahí la recomendación es, para manejar un sistema que no entendemos, tenemos que hacerlo de la misma manera que manejamos un transatlántico. ¿Cómo se maneja un transatlántico? Si nos dan a cualquiera de nosotros un transatlántico, lo chocamos. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es mover el timón, pero esperar a ver qué pasa, porque el barco es lento. Entonces hay que mover el timón y esperar un rato. Si lo movemos de entrada, se va para todos lados, ¿de acuerdo? Así que tenemos que hacer, muévalo despacio y mire lo que pasa. Y eso me viene a colación al último personaje del día, que le decía al filósofo Ringo Bonavena, que tuvo que terminar peleando con Muhammad Ali, una pelea en los años 70. Lo que les voy a contar es una anécdota real. Va a pelear Muhammad Ali contra Bonavena en los años 70 y, una pelea durísima. El primer round fue muy difícil para Bonavena. Cuando vuelve a ringside, viene el entrenador y le dice, vamos Ringo, que ni te tocó. Segundo round otra vez, terrible, vuelve y dice, vamos Ringo, que ni te tocó, ¿no? Al final de todo viene, como al tercer o cuarto round, viene Ringo y le dice, Amílcar, hacé una cosa, dice, estate atento, porque si no es Ali, hay alguien que me está llenando la cara de dedos. Así que cuando tengan sistemas complejos, observen la realidad tal cual es, no según se la digan sus amigos o ustedes lo tuvieran ganas. Muchas gracias.